RTP. Se encuentra con nosotros vía Zoom el abogado Jorge Gijón. Él es experto aduanero y vamos a hablar sobre los controles que se intensifican en el aeropuerto de nuestra ciudad y del país, también a nivel ya nacional. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Astrid. Buenos días, don Ramón, Pamela, abogado Varas. Un gusto compartir la mañana en RTP. El gusto es de nosotros. Hablemos de esta intensificación de los controles en los aeropuertos a escala nacional. Primero quisiera consultarle cuánto tiempo de práctica hemos tenido del ingreso de mercadería sin control en nuestros aeropuertos y por qué de un momento a otro pues generar estos controles aún con mayor intensidad. ¿Cuál es el objetivo y hacia dónde se apunta también? Cómo no. Dada la época del año, es normal que exista un mayor volumen de viajeros ingresando por nuestros aeropuertos, principalmente migrantes que retornan a pasar las festividades con sus familias, pero también es muy común que en esta época del año los denominados maleteros también tengan un mayor volumen de ingreso en nuestro país. Por eso no es extraño que la administración aduanera intensifique los controles en esta época del año. Ahora, lo importante y lo clave es que estos controles sean realizados con un perfilamiento de riesgo adecuado y, y apegados a la norma, con la finalidad de no afectar, en este caso, el ingreso natural de los pasajeros o de los viajeros al territorio ecuatoriano. En ese sentido, tal vez existiría ya que usted hace una diferencia temporal, le pregunto, ¿cuál sería la incidencia o la justificación más técnica para poder acentuarlos ahora? ¿Y de qué manera esto ayuda en términos de control, considerando los contextos adversos que vive el país? A ver, sin duda alguna, este tipo de mecanismos para ingresar mercancía no autorizada, pues estamos hablando de los maleteros, se da durante todo el año. Pero Ya, en la época navideña, justamente. por justamente el mayor consumo que existe, y eso no solo se lo ve en este tipo digamos, de operaciones, sino también en el comercio formal. El comercio formal también aumenta sus ventas. Entonces, eso va un poco de la mano y finalmente sí es importante también proteger a estos comerciantes que no van a poder competir con los denominados maleteros. Esto es un control que, como he dicho, tiene que hacerse con perfilamiento de riesgo. Tampoco es controlar a todos por controlar. Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta. No es que deberían también, no es que es una época para hacer más controles de lo normal, sino que se asume que también por el perfilamiento de riesgo, justamente ayer escuchaba una entrevista del director de la aduana que hablaba que ya estaban implementando el sistema Palantir en el aeropuerto, y ese perfilamiento de riesgo seguramente es el que está levantando más alertas hoy en día porque debe darse que en la práctica existen este tipo de personas que haciendo un mal uso del sistema ingresan mercancía. Pero como he dicho, hay que diferenciar cuál es el pasajero que trae sus efectos personales y cuál es el pasajero que viene con mercancía con fines de comercialización. Claro, abogados, evidentemente hay que controlar el fraude, hay que hacerlo de manera organizada. La defraudación no puede permitirse. Si lo van a hacer, y más aún como usted señala, en un momento de mucha demanda, bueno, lo menos que pueden hacer es tener en pleno funcionamiento los 2 o 3 equipos, pero funcionan solo con uno. No hay perfilamiento, como usted bien lo dice, entonces las colas pueden de tomarle a uno salir del aeropuerto hasta 3 horas, lo cual es realmente inaudito. Pero usted podría conocer, si conoce la cifra, puede darnos un aproximado, ¿cuál es realmente el monto de la defraudación al fisco que se realiza a través de los aeropuertos? ¿Y cuál sería inclusive el monto de la defraudación al fisco por la mercadería ingresada sin el pago de tributos al Ecuador? El valor exacto es difícil tenerlo en cuenta, Un porque aproximado, justamente claro. es mercancía que ingresa de manera, digamos, Clandestina. irregular. ¿Sí? Ayer en esta entrevista que menciono, que escuché al director de aduana, él hablaba como de 70 millones de dólares que habían parado, no solo por aeropuertos, sino también por habían agarrado defraudación por otras vías de ingreso, como por ejemplo el puerto. Ni siquiera la aduana tenía una cifra exacta en este sentido. Entonces, es algo que no se puede, no lo podría yo cuantificar en este momento, pero lo que sí podemos ver es cómo, por ejemplo, a través de las redes sociales también han aumentado
este tipo de ofertas para traer mercancía por libra, etcétera. Y eso es lo que da pie a la aduana para que entre a esto. Ojo, no estoy diciendo que la aduana lo está haciendo de manera correcta o no. Eso hay que irlo viendo caso a caso. Por ejemplo, tenemos el caso creo que más viral, las señoras que vinieron como con $70,000 en joyas. Ayer mencionaba el director de la aduana una persona que habían agarrado con 50 pares de zapatos en sus maletas, que no sé ni cómo los metieron en la maleta. Y entonces ahí hay un poco donde hay que diferenciar. Una persona puede traer calzado, puede traer artículos de vestir, prendas de vestir, pero siempre que sean para uso personal. Y ahí es donde también tiene que entrar el sentido común, que como dicen es el menos común de los sentidos, y las reglas de la sana crítica para identificar cuál es mercancía para uso personal y cuál tiene un fin de comercialización. Ahora, yo le consultaba a abogados sobre desde cuándo se vienen realizando este tipo de controles y con el fin de, porque en su momento también hubo un caso de alguien que comentaba que le habían retirado productos cárnicos cuando estaban correctamente embalados y que él trae para su consumo y lo trae con bastante frecuencia cada vez que viaja al exterior. Entonces, sí le consultaba desde cuándo se vienen haciendo estos controles, y usted ahora que darle un poco amplia más la respuesta de hacer un balance realmente el perfilamiento de a quienes se les va a registrar o quitar ciertos productos, le consulto. En estos momentos se busca eliminar la defraudación tributaria, pero además existiría algún control adicional, por ejemplo, en temas de carnes debido a la situación sanitaria que se está pasando también en Europa, o ya eso fue un caso excepcional. El tema de los alimentos en la norma está claramente previsto. Para el ingreso de mercancías, digamos, de efectos personales de viajeros, existe una resolución de la aduana donde están plenamente identificados los productos que tú puedes ingresar al país. Y de hecho, existe también, para los que no están previstos, existe un monto máximo de dinero. Y entre los productos que tú puedes importar al país están los alimentos empacados al vacío. Alimentos empacados al vacío que tienen que venir con preferiblemente con su respectivo registro sanitario y con todo lo que corresponda. Si tú demuestras que lo compraste en una tienda, en un supermercado, bien empacado al vacío, no deberían hacerte problema. Ahora, en efecto, salió una alerta con respecto a los productos que venían de España. Esa es una alerta que sí tiene que ver con un tema sanitario, pero en términos generales, productos empacados al vacío, o sea, yo hace un par de años me vine de Argentina, vine trayendo unos pedazos de carne y llegué al aeropuerto y me abrieron la maleta. Pero los pedazos de carne estaban empacados al vacío, tenían el registro sanitario correspondiente de Argentina y me dejaron ingresar sin ningún problema. Entonces eso es un ejemplo que son controles que no se dan hoy en día y que finalmente tenemos que ir viendo caso a caso a ver cuál es para consumo personal y cuál tiene fin de comercialización y cuáles son productos que no se pueden ingresar también, ¿no? Es decir, que al final del día tenemos que, si viajamos y retornamos de alguna manera, tenemos que verificar cuáles son las condiciones en estos momentos que pone, por ejemplo, nuestros aeropuertos y nuestra entidad aduanera como tal para el ingreso de productos, porque estamos sujetos a cambios incluso. Sí, es indispensable que la ciudadanía esté informada al respecto, porque yo a las personas que conozco, amigos que me preguntan, yo les paso la lista tal cual como está, porque es importante tener en cuenta cuáles son los límites. Lo que todos conocemos son los 5 litros de alcohol, por ejemplo. Eso todos los tenemos claros, la mayoría lo tienen claro, porque es lo que se compra en el duty free, es lo que el propio duty free te informa, puedes comprar solo hasta 5 litros, pero hay un sinnúmero de bienes que están delimitados y que algunos tienen unos límites como el del alcohol, que son límites que de alguna manera tú puedes... digamos que son estándares objetivos, porque tienes 5 litros de alcohol, ya compras 1 litro más y te pasaste. Pero, por ejemplo, hay otros ítems que se prestan un poco a la subjetividad, como las prendas de vestir. En las prendas de vestir no existe un límite que tú puedas ingresar. No existe un límite numérico como tal. Y ahí es donde entra esta subjetividad, donde muchas veces aparece el viajero y reclama y dice, esto es para mí, y la aduana dice, pero yo presumo que es para fines comerciales, y ahí es donde entra la pelea. En ese sentido quisiera preguntarle, porque estos controles de alguna manera tienen una condición, vamos a decirlo así, reactiva por la fecha, y es lo que usted ha explicado. En cuanto a política pública o
o digamos algo mucho más estructural y que no sea, digamos, temporal? ¿De qué manera usted cree que deberían generarse los esfuerzos necesarios para evitar justamente la problemática por la cual estos controles están operando? ¿Qué instrumentación debería instalarse para que estos controles no sean simplemente un espacio temporal coyunturalizado por la época? Creo que eso es algo indispensable. La aduana tiene que mejorar su perfilamiento. Entiendo que lo está haciendo a través de estos sistemas de inteligencia artificial que ha contratado, pero estos sistemas no son de funcionamiento inmediato tampoco, porque finalmente son sistemas que funcionan con inteligencia artificial y que tienen que ir alimentándose de datos para poder tener respuestas efectivas también. Eso por un lado. Y por otro lado, la administración aduanera también tiene que tener en cuenta que en términos generales en el comercio exterior existe un principio que es el de buena fe, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y más aún en procesos administrativos sancionadores, quien tiene la carga de la prueba es la administración. Entonces, aquí también es importante tener en cuenta que la administración aduanera, al momento de revisar una maleta, un equipaje, debería ser la administración la que pueda evidenciar y demostrar que el bien que no va a permitir el ingreso o al que le va a cobrar tributos es un bien que tiene fines de comercialización. Entonces no puede trasladarse en ese sentido la carga de la prueba al viajero para que sea el viajero quien demuestre que es para uso personal, por ejemplo. Ese es un mecanismo que, no un mecanismo, pero es más bien un principio que debería aplicar la administración y con base en esa premisa, permitir que el ingreso de pasajeros y de su equipaje fluya. Pero, abogados, y con algo importante también que se ha quejado de la ciudadanía, ya vendría a ser, pues digamos, la fase 2. Usted llega, sea que lo declare o no, pero vamos a la etapa de la liquidación. Muchas personas, y evidentemente usted conoce, usted ha viajado, uno puede comprar un artículo en oferta. Y evidentemente usted tiene la factura del almacén donde lo ha comprado en oferta. Pero aquí muchas veces la liquidación se hace de acuerdo a cómo está valorado el ítem en el sistema de la aduana, con lo cual le pueden ocasionar un perjuicio enorme y además injusto. ¿Cuál es realmente la forma en que debe de valorar para que la ciudadanía lo conozca en el evento de que llegue ese momento? Sí, en efecto esa es una triste realidad. ¿Por qué? Porque la norma lo que te dice es, mientras tú tienes la factura, ese es el valor que te tienen que respetar. Lógico. Eh, y la propia resolución establece incluso valores por flete, determinando de acuerdo al peso de la mercancía, y también un valor referencial de seguro, porque finalmente el valor en aduana se conforma por el valor de transacción, que es el valor, el precio realmente pagado por pagar, que en este caso puntual de los pasajeros sería la factura comercial, el costo del seguro y el costo del flete, que son en la resolución de efectos personales de viajero, están plenamente identificados. Ahora, ¿qué ocurre cuando el viajero no trae su factura? Y ahí es cuando empiezan las arbitrariedades muchas veces. He escuchado quejas donde dicen, yo llegué y no tenía la factura de los zapatos y la aduana lo que hizo fue entrar a una de las tiendas locales a ver cuánto cuestan aquí en el Ecuador y ese fue el valor que me lo puso. Entonces, eso no es correcto. Eso no es correcto porque finalmente, de acuerdo a la propia resolución de la aduana, estas mercancías tienen que ser valoradas de acuerdo a las normas de valoración legalmente previstas y estas están en el acuerdo de valoración de la OMC, en la decisión 571 de la CAN, y de acuerdo a esto es que tú tienes que valorar. Tienes que hacer un análisis, primero si es que existen mercancías idénticas que tú puedas sacar de la base de valor, o mercancías similares también. Y no es que se va a coger cualquier valor. De acuerdo a las normas se tiene que coger el valor más bajo referencial de la base de datos, pero en la práctica eso por lo general no ocurre. Y eso se presta para las arbitrariedades y a las quejas de la ciudadanía, que están en todo su derecho y tienen toda la razón en ese sentido. Abogado Gijón, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. Gracias a ustedes. RTP